Good afternoon, dear students. Welcome to your video conference for English A1 for Pharmacy Management. For today we have lesson 9, that is the present simple in the third person. El día de hoy entonces vamos a manejar el tema de la lección 9, que es el presente simple en la tercera persona. Sobre esta estructura y este tema del presente simple, pues ya hemos visto en la unidad introductoria, que fue la unidad 7, ¿verdad? Entonces la unidad 7 nos presentaba ese presente simple para hablar precisamente de los objetivos que vamos a ver hoy. Today we will learn how to talk about people's frequent actions. Por un lado, entonces vamos a recordar cómo se habla de las acciones frecuentes de una persona. Segundo, talk about usual activities in positive and negative forms. Hablar de actividades que son usuales, bien sea de forma positiva o negativa. Y por último, describe some hot verbs in English. Describir algunos verbos de uso común en inglés que se llaman así hot verbs porque tienen una frecuencia o un uso cotidiano. Bueno, en el foro semanal que se cierra precisamente el día de hoy y abrió el pasado martes, tenemos este tema What can you do? Este era el tema de la unidad 8 que vimos hace 8 días y estamos hablando de actividades que ustedes pueden o que tal vez no pueden hacer. Entonces respondíamos las siguientes preguntas. What food can you cook? ¿Qué comidas puede cocinar? Entonces ahí veíamos en el foro que algunas personas están describiendo qué comidas pueden cocinar utilizando obviamente ese verbo can. I can cook. Otra pregunta tiene que ver con los deportes. What sports or games can you play? ¿Qué juegos o deportes puede usted jugar? Entonces decíamos que para los juegos y deportes se utiliza también ese verbo play. I can play y el tipo de deporte que puedan jugar. Number 3, sobre los tipos de instrumentos musicales que pueden tocar, entonces está la pregunta, can you play a musical instrument? Y luego la número 4 tiene que ver con las restricciones o prohibiciones que ustedes tienen en el trabajo. Este fue un tema del repaso del jueves pasado para quienes asistieron. Por ejemplo, acá yo puedo decir I can't use a cell phone at work. Yo no puedo utilizar el celular en el trabajo. En esa pregunta 4, entonces la idea es que digan actividades que ustedes no pueden hacer o que no son permitidas en su trabajo. Number 5, what languages can you speak? Aquí la idea es que digan qué idiomas pueden hablar. Entonces yo digo I can speak English, I can speak Spanish y otro idioma que de pronto puedan hablar. Y por último, sobre el transporte o si saben manejar carro, más bien la pregunta está ahí, can you drive a car? La idea era que respondiéramos allí. Entonces este foro está hasta hoy a las 11:30 de la noche, antes de las 12, ya cerrará y mañana en la mañana abrimos otro foro. Bueno, en el tema de hoy que estamos viendo entonces el presente simple en la tercera persona, decimos así, describing a relative, describir un familiar. Entonces yo escojo una persona en la familia, choose one person in your family, y si me piden que describa a esa persona, pues puedo tener en cuenta los siguientes rasgos. Where does he live in? ¿Dónde vive? Does he work or study? Si trabaja o estudia. Does he have children? Si la persona tiene hijos. Does he take a bus? Si la persona toma el bus, por ejemplo, para ir al trabajo o al estudio. Y otro rasgo que podemos preguntar sobre la persona es does he speak English? Si la persona habla inglés, por ejemplo. Acá entonces, por ejemplo, yo describo un familiar y digo así, describing a relative. My brother lives in Cali. He works in the morning and he studies at night. Entonces voy diciendo que él vive en Cali, mi hermano. Él trabaja en la mañana y estudia de noche. He doesn't have children. He doesn't take a bus because he has a car. Por un lado entonces digo que él no tiene hijos y que él no toma bus. ¿Por qué? Porque él tiene carro. Por último digo he speaks English and a little French. Ahí digo entonces que él habla inglés
y un poco de francés. Cuando hago esta descripción de un familiar, que en este caso es mi hermano, pues estoy dando esa rutina de lo que él hace en su día a día. Acá es donde entonces vamos a recordar el presente simple, que es ese tiempo verbal para hablar de rutinas o de acciones cotidianas, pero hoy lo aplicamos específicamente a la tercera persona en forma singular. ¿Cuál es la tercera persona en forma singular? Pues otro sujeto que puede ser ella, my sister, por ejemplo, mi hermana, o él, si hablaba de mi hermano, por ejemplo, yo decía que él vive en Cali, he lives in Cali. Entonces, la tercera persona singular se refiere a él, a ella, o a esto, si hablo de un objeto, por ejemplo, vamos a considerarlo también una tercera persona en singular. Tenemos el verbo normal, llamémoslo así entre comillas normal, porque es un verbo que no está conjugado. Entonces están los verbos trabajar, work, estudiar, study, watch TV, que decíamos es mirar televisión, go, ir, y have, que es tener. Cuando decimos que mi hermana trabaja en una oficina, entonces decimos my sister works in an office. Ahí ya está el verbo conjugado, como lo podemos ver. En la tercera persona le agregamos una S al verbo work. Para el verbo study conjugado, puedo decir que mi primo vive en España y estudia en Barcelona. Entonces puedo decir he studies in Barcelona. En el caso de study, vemos que sufre esta transformación que el otro día explicábamos cuando vimos este tema del presente simple en la tercera persona. Bueno, a manera de introducción, decíamos que se cambia la Y por la I latina y le agregamos ES. Para el verbo watch TV, otra tercera persona es mi madre. Entonces yo digo, my mother watches TV at night. Ahí la conjugación que hago este verbo ver televisión, watch, es agregarle la ES cuando hablo de él o de ella, que ella ve televisión, she watches. Para el verbo ir, que es go, hay una forma irregular, diferente de conjugar el verbo, que es agregándole una ES. She rarely goes to the doctor. Ella rara vez va al doctor. Y por último, el verbo have, que también tiene una conjugación irregular, vemos que se convierte en has. Cuando digo que Antonio tiene dos hijos, yo digo Antonio has two children. Bueno, acá Jairo nos pregunta en el chat si también se puede utilizar that. Lo que pasa es que that es un demostrativo, que quiere decir eso o esa, pero no es un pronombre. Entonces la tercera persona en el singular aplica a sujetos, ¿no? A pronombres como él, ella o esto, it. Si me refiero, por ejemplo, a este lapicero o marcador que tengo acá, digo it. Por ejemplo, este tiene 9 lapiceros, 9 pens. Este super lapicero que tengo aquí en mi mano, este tiene 9 lapiceros incorporados. Entonces yo diría, it has 9 pens. Refiriéndome a este como un objeto, ¿no? Ya que es inanimado, entonces ahí aplicas ese sujeto, ¿cierto? O pronombre que es it. Ya que el that se refiere más para cuando yo digo esa biblioteca o ese día o esa persona. Veamos la forma negativa. Entonces en esta lección 9 también vamos a ver la forma negativa. Cómo pasar una frase afirmativa. Por ejemplo, ya decimos o ya dijimos que ella trabaja, que él estudia, que ella ve televisión, ¿cierto? También decíamos que ella va, ¿a dónde va? Que ella va al doctor, rara vez va al doctor. Y decíamos que él tiene dos hijos, ¿cierto, Antonio? Ahora cuando negamos, veamos aquí con atención que la forma negativa va a utilizar este auxiliar does not, que en forma corta es doesn't. Para decir, por ejemplo, ella no trabaja en una oficina, diríamos she doesn't work in an office. Vemos que la diferencia entre el afirmativo y el negativo es que mientras que el afirmativo sí tiene una S, ¿cierto? Ahí vemos works, watches, goes. En el negativo el verbo se deja sin conjugar, ¿no? Entonces esto es algo importante de tratar aquí en este tiempo presente simple. Veamos otros ejemplos. Cuando yo digo que él no estudia en Barcelona, he doesn't study in Barcelona. Ahí entonces es la forma negativa
de esa oración. Primero decíamos que mi madre ve televisión, ¿cierto? She watches TV. Pero ahora quiero decir que ella no ve televisión en la noche. Ahí yo diría, she doesn't watch TV at night. Ahí está claramente la negación con doesn't. ¿Y qué le pasa al verbo? Vuelve a su forma original, es decir, sin conjugar. Luego, en la otra frase decíamos que ella rara vez va al doctor, pero también puedo decir, no, ella no va al doctor. Para negar la frase diríamos, she doesn't go to the doctor. Y por último, decíamos que Antonio tiene dos hijos, pero ahora yo quiero decir que mi hermano es el que no tiene dos hijos. My brother doesn't have two children. En conclusión, cuando estamos haciendo la forma negativa para la tercera persona, sea él, ella o esto, vamos a utilizar ese auxiliar de negación, doesn't, y el verbo en su forma infinitiva, es decir, sin conjugar. Bueno, ¿y qué pasa con las preguntas, las interrogaciones? Entonces tenemos la forma interrogativa aquí con los mismos verbos. Si es trabajar, estudiar, ver televisión, vemos que en la forma de pregunta iniciamos con ese verbo auxiliar das. Entonces si yo pregunto, por ejemplo, si su jefe o si su hermana trabaja, yo diría, does your sister work? Ya que me estoy refiriendo a ella, ¿no? Si estoy hablando de su vecino y quiero preguntar si él estudia, yo diría, does your neighbor study? Si yo pregunto si su abuelo ve televisión, does your grandfather watch TV? Ahora quiero preguntar si su cuñado va al doctor. Does your brother-in-law go to the doctor? Y quiero preguntar si la reina Isabel tiene dos hijos. Does Queen Elizabeth have two children? Bueno, por acá escucho el micrófono, chicos. Por favor, apagar su micrófono. Microphone off. Microphone off. Profe, ¿no me puede repetir lo último que abrieron el micrófono y no pude escuchar? Vale, ya. Espérame un momento los silencios que hay alguien que está haciendo allí esa interferencia y ya. Entonces, decíamos en esta última parte que, por ejemplo, si yo pregunto si mi cuñado va al doctor, yo preguntaría así, does my brother-in-law go to the doctor? Y por último preguntaba si la reina Isabel, si ella tiene dos hijos, ¿no? Entonces yo preguntaría, does Queen Elizabeth have two children? Estamos utilizando entonces esta forma interrogativa, does, con un verbo auxiliar, como ya sabemos que se llama este das, y el verbo principal sin conjugar, ¿no? Entonces vemos que aquí en la pregunta ese verbo se deja en su forma normal o forma base. Bueno, así es como funciona este presente simple. Entonces, para hablar de lo que él hace o ella hace, o si queremos hacer preguntas al respecto. Acá cuando estamos describiendo estas celebridades, ¿no? Este es un ejercicio que progresivamente hemos ido ampliando, ¿no? Si ustedes recuerdan cuando empezamos las clases en febrero, la primera, la segunda semana, que ya estábamos utilizando el verbo to be, decíamos, ¿is she Jennifer López? ¿Is she Puerto Rican? ¿Is she a teacher? Entonces hacíamos esas preguntas sencillas, que si ella era Jennifer, que si ella es colombiana, que si ella es profesora, solo con el verbo ser o estar, ¿no? Pero ahora que ya conocemos este tiempo verbal que se llama el presente simple, pues el tiempo nos permite preguntar, o la estructura misma de este tiempo verbal nos permite hacer otras preguntas ya más complejas sobre una persona. Acá vamos a practicar entonces sobre estas celebridades. Primero vamos a hacer el ejercicio internamente. Yo les voy a ir leyendo las preguntas de cada celebridad y ustedes dicen allá mentalmente en donde están en sus sitios viendo la videoclase, dicen, ah, ok, yo respondería esto de tal manera, así. Y al final, cuando acabemos con la ronda de celebridades, vamos a presentar las respuestas por escrito. Bueno, aquí Jennifer, Jennifer, no, Katherine. Katherine, mientras yo estaba explicando la actividad, ella ya empezó con el ejercicio, entonces está en el chat. Pueden ir respondiendo, ¿cómo no? Entonces, la primera celebridad que ven en pantalla y ya está. Y estas son las preguntas. What's her name?
Ahí Catherine sí nos dijo, she's Jennifer López, muy bien. Where is she from? ¿Qué sabemos de ella, de su lugar de origen? What is her job? Ya vimos que job es su profesión, ¿no? Entonces, ¿cómo responderemos allí? Another question, does she have children? Para decir si ella tiene hijos, ¿no? Does she have children? Y where does she live? Para decir dónde vive ella. Como nos damos cuenta, entonces ya no son solo preguntas con verbo to be, ya que las primeras tres preguntas sí son con verbo to be, si se dan cuenta acá. Pero las otras dos preguntas ya utilizan otros verbos, ¿no? Como does she have children y where does she live. Jairo nos dice, she's J-Lo. Muy bien. Tengan entonces ahí en cuenta cómo irían respondiendo esas preguntas para ahorita hacer esa confirmación vía diapositiva. Creo que este señor también habíamos respondido por allá algún día su nacionalidad, ¿no? Únicamente y obviamente su nombre. Ahora entonces vamos a tener preguntas más completas sobre él. What's his name? Where is he from? Ahí recapitulamos esta pregunta de allí. What is his job? Por allá algo cuando vimos de oficios, de trabajos, de pronto se vio esta profesión, ¿no? Si la recuerdan. Y las otras dos preguntas que ya vamos a hacer con does aparecen acá. Una es, does he have children? Si él tiene hijos. Y la otra, where does he live? Bueno, después de que él se jubiló, digamos, de presidente, él se fue a vivir, no sé, a otro lado. Entonces, ¿saben ustedes dónde vive él? Where does he live? Estamos preguntando allí. Bueno, Jairo nos dice sobre la anterior, sobre Jennifer López. Dice, she's, ojo, Jairo, que ahí debes utilizar el verbo to be para decir she's from Puerto Rico. Catherine nos dice sobre Jennifer López, she has two children. Ahí en ese caso el verbo to be te sobra, solamente dirías she has two children. ¿Listo? Bueno, vamos con otra celebridad, The Colombian. De ella habíamos hablado en un repaso, me acuerdo, en un repaso que hubo hace ya unas semanas, cuando hablábamos también de quiénes son las personas, ¿no? Entonces, de igual manera, tenemos las preguntas sobre ella aquí. What is her name? Another, where is she from? The question, what is her job? Ahí para recapitular este tema de la profesión. Y luego, does she have children? Si ella tiene hijos. Y where does she live? ¿Saben ustedes actualmente dónde vive ella? Entonces ahí está. Bueno, un momento que aquí Yolanda nos dice, no veo lo que comparte. Yolanda, no sé si recién entraste a la sesión. A veces pasa cuando entran después de que la sesión empieza a ser grabada. Pero no te preocupes, ya en este momento compartimos pantalla de nuevo y ahí ya te debe aparecer, ¿listo? A ver, está... Ok, por favor me confirman ahí si ya ven la diapositiva de esta... Bueno, en esta ahí vamos. No veo que aparezca la diapositiva en mi teléfono. Yes or no. No sé si compartió finalmente. Ups, denme un momentico. A ver. Ahí ya está compartiendo. Yo lo que haré es acá suelto mi cámara. Bueno, Yolanda, por favor me confirma. Bueno, es que aquí no le he dado esta. Listo, Yolanda. Ahí ya se ve la diapositiva. Faltaba el último paso. Entonces retomamos con las preguntas de esta señora. Yo iba a decir señorita, pero ya por su edad y todo es señora. Entonces van las preguntas sobre ella. What's her name? Where is she from? What is her job? Ahí recordemos su trabajo, ¿no? Her job. Does she have children? Si ella tiene hijos. Children. Bueno, un recordatorio. Por ahí vi que alguien puso children's con S. Recuerden que cuando escriben children o dicen children, ahí ya están diciendo niños o hijos. Ese es el plural ya. Si es solo un hijo, entonces child. Pero como decimos children, ahí ya está el plural, entonces no necesitan agregarle una S. Y la última es where does she live. Bueno, mientras hacíamos esta pequeña pausa colocando la pantalla, vi que escribieron bastante sobre ella. She.
Norma y Alba nos dijeron she's Natalia París, muy bien. Jairo dice she's from Barranquilla. From Barranquilla, I don't think so. No, yo creo que ella es de Medellín. Entonces, bueno, Alba y María nos confirman she's from Medellín, muy bien. Yolanda tomó un pantallazo de mi cabello peinado. Bueno, Katherine nos dice, en respuesta a esta pregunta de where does she live, Katherine dice she lives in Bogotá. Very good. Y bien, ahí está. Bueno, falta la del trabajo. What is her job? Entonces acá nos dice Alba, she's model. A model. She's a model. Very good. Listo, y ahí vamos. Entonces prácticamente mientras hicimos esta pequeña pausa aquí, tuvieron tiempo de responder sobre ella. The questions about her. ¿Nos faltará alguna otra celebridad? Sí, aquí está esta celebridad. Made in Colombia. Ya deben saber quién es él, ¿no? Entonces las preguntas sobre él. What's his name? Where is he from? What is his job? ¿Cuál es su trabajo? Luego, does he have children? Si él tiene hijos. Sí o no. Bueno, en Natalia París no vi si respondieron si tiene hijos. Bueno, ya ahorita vamos a confirmar. Y sobre este señor que tenemos acá en pantalla, entonces también preguntamos, where does he live? ¿Dónde vive? Where does he live? Bueno, sobre el anterior nos decía Jairo, sobre Natalia París, she's a businesswoman. Muy bien, es comerciante. Y Norma también nos decía, she's a DJ and model. Sí, Natalia París ha tenido esos tres trabajos, ¿no? Model, DJ and businesswoman. Empresaria, sí, cuando queremos decir que es empresaria, she's a businesswoman. Bueno, vamos con este señor que está en pantalla. Mientras tanto, saludamos a Freddy que se unió a nuestra sesión y saluda. Good afternoon, Freddy. Bueno, María nos dice que no lo recuerda. Me gusta, a pesar de que no lo recuerdas, escribes en inglés muy bien la frase, que es I don't remember him. Nadie recuerda quién es él. Don't you know who he is? Bueno, aquí Lady afirma, pero a la vez pregunta, ¿he is Juan Valdés? Él, ese es, ¿no? Entonces, él es Juan Valdés. Bueno, que es un personaje como más de la publicidad, fue creado por publicidad, pero digamos que es un icono que se reconoce aquí en Colombia. Entonces, ya Jairo y Diana nos dicen en el chat, he is Juan Valdés. Very good. ¿Qué más podremos decir entonces de él? Where is he from? What is his job? Uy, se nos pasó aquí. Does he have children? Coffee. Lady nos dice coffee, pero coffee what? ¿Tiene a un hijo coffee? ¿O vive in the coffee? Podemos decir ahí que a qué se referirá ese coffee con el trabajo, ¿cierto? What is his job? ¿Cómo diremos que él recolecta café o que vende café? Es un cafetero, es un caficultor, o es un... Sí, un caficultor, ¿no? O vendedor de café. Yolanda dice, I don't know who he is. Soraya nos dice, he's from Pereira. Very good. Sí, creo que este personaje publicitario nace en la tierra de café, entonces en Pereira. Sobre el oficio o el trabajo, que es la pregunta, what is his job? Freddy dice, coffee grower. He is a coffee grower, para decir que él es cafetero. Y Jairo nos dice, he come out in the movie Almighty. Él sale en la película del Todopoderoso, sí. Creo que sale con Jim Carrey en esa película. He appears in the movie with Jim Carrey. Listo, entonces ahí tuvimos a estas 4 celebridades de otros países y de acá, ¿no? Entonces vamos a retomar con la primera que nos fuimos. Ahí está entonces la información donde utilizamos por un lado verbo to be y por el otro lado ya otros verbos, que es lo que estamos viendo hoy. Nos fuimos. Entonces dice, her name is Jennifer Lopez o J-Lo. She's from the United States. She's a singer and actress porque tiene ambas profesiones. Entonces, she's a singer, she's an actress. She has 2 children. Esto lo respondieron en el chat. Muy bien. Ahí decíamos que para decir 2 niños es 2 children y ya está el plural ahí.
La última pregunta se responde she lives in Hollywood. She lives in Hollywood in the pandemic times. Listo, estuvo J-Lo. Seguimos. Next. Era Mr. Obama. Entonces decimos, his name is Barack Obama. He is from Honolulu, USA. Bueno, así sea algo exótico o difícil de creer. Él nació en Honolulu, que es una ciudad en Hawái, en la paradisíaca isla de Hawái. Entonces, él es hawaiano prácticamente. Entonces, he is from Honolulu, USA. Su trabajo, pues obviamente expresidente. He is the ex-president of the United States. He has two children, al igual que Jennifer López, entonces decimos he has two children. Y para la pregunta, where does he live? Entonces respondemos, he lives in Washington. Bueno, luego de retirarse como presidente, vive allá. Seguimos con los colombianos, ¿no? Colombian one. Acá es donde íbamos, ¿no? Her name is Natalia París. Ahí está su nombre, ¿no? De ella. Where is she from? She's from Medellín. Sobre sus trabajos, bueno, ahí están dos de los tres que dijimos. Entonces, she's a model, she's a DJ. Y nos decía Jairo en el chat, she's a businesswoman. Número de hijos, una hija, ¿no? Entonces ahí decimos, she has one daughter. Ahí ya recordamos que daughter es hija. Y como solo tiene una, entonces she has one daughter. Sobre dónde vive ella, she lives in Medellín. Bueno, creo que en Medellín en este momento. Bueno, Jairo nos dice que Jennifer López vive en Estados Unidos, pero es de Puerto Rico. Bueno, en ese caso podemos decir she lives in the USA, but she's from pues Puerto Rico. Y ahí estamos contrastando este she lives con el she's from. Vean que el verbo to be se mezcla, se utiliza para decir ella es o ella está, versus otros verbos que nos dicen ella vive, tiene, trabaja. Así es como funciona el presente simple, el tema que estamos viendo hoy, donde el verbo to be ya se encuentra con otros verbos y se mezcla, ¿no? Y estaba nuestro segundo colombiano, del cual estaban respondiendo. Bueno, Alba nos dice también que él produce el mejor café y la frase está muy bien, dice he produces the best coffee. Y Diana dice he's the image of Colombian coffee in the world. Bien, veamos entonces quién es él. Dice his name is Juan Valdés, he is from Quindío, bueno, una región en general, ¿no? He is a coffee farmer, es un cafetero. He doesn't have children. Por su trabajo ocupado, él no tiene hijos, ¿no? No hay tiempo. Y podemos decir, he lives in Colombia. Como él representa a nuestro país y al café colombiano, podemos decir que sí, él vive en Colombia. He lives in Colombia. Vemos entonces cómo es que se utiliza ahí el presente simple en esas descripciones. Aquí hacemos un pequeño recordatorio, un paréntesis, para recordarles que mañana 13 de abril abre esta lección del presente simple para la tercera persona e irá por 15 días, es decir, hasta abril 20, ¿sí? 13 al 20, sí, ahí estamos. Del 13 al 26 son 15 días, 2 semanas, por las cuales va a estar abierta esta lección. Y por acá también tenemos la lección 8, la de Can y Can't, que fue el tema de hace 8 días. Esta ya va por mitad de su tiempo. Hace una semana se abrió y todavía tenemos esta semana para presentarla. Entonces, recomendarles que las lecciones 8 y 9 son las que están abiertas esta semana para su presentación. Y seguimos. Acá vamos a hacer un recordatorio de cuando alguien tiene una vida ocupada. Cuando ustedes dicen, ¿por qué nunca me visita? Yo respondo, because I have a busy life. Yo tengo una vida ocupada. Jairo dice que se escucha entrecortado. Bueno, puede ser tu señal. Déjame miro acá un momento. Bueno, yo apagué mi cámara. Cuando apago mi cámara, usualmente ya mejora ahí el sonido, porque a veces Teams hace esa interferencia o debilita un poco la señal cuando hay cámara abierta. Pero entonces Jairo debería hacer algo más de
tu equipo o si llovió por allá. A veces la lluvia también crea un poco de inestabilidad en el sonido. Bueno, en esta parte decimos she has a busy life. Ella tiene una vida ocupada. Y vamos a ver por qué tiene una vida ocupada. Aquí está entonces la anécdota. Dice, she lives a busy life. This is the daily routine of Rosie, a worker in a clothes factory. She works hard every day. Vamos a ver que Rosie entonces tiene su rutina diaria y ella trabaja ¿dónde? En una fábrica de ropa. In a clothes factory. Y ahí dice también que ella trabaja fuerte todos los días. Cuando hablamos de todos los días, esta expresión de tiempo, every day, ya la hemos visto, ¿cierto? Ya la reconocemos allí. Entonces veamos la rutina de Rosie. She gets up at 5:30. Ah, bueno, esta que le pasaría aquí está. Déjenme ver un momentico, disculpen, que aquí nos salió como cortada esta oración. Entonces dice que ella se levanta ¿a qué hora, no? She gets up at 5:30 a.m. Luego que se levanta, ¿qué hace ella? She brushes her teeth. Cepilla sus dientes. Mientras vamos haciendo esta descripción de Rosie, ahí vamos recordando algo, que cuando estamos dando esa descripción a los verbos se les está conjugando. Entonces, si el verbo es get up, como decimos que ella se levanta, dice she gets up. Vean el uso de la S en el verbo, ¿no? Cuando decimos que ella cepilla sus dientes, el verbo cepillar es brush. Ahí tenemos esa adición de la ES. Y por eso decimos she brushes her teeth. ¿Qué más hará Rosie en su día a día? Ahí decimos she takes a cold shower. Toma una ducha fría. Entonces cuando decimos tomar una ducha, el verbo ahí es take. Como hablamos de ella, Rosie takes a cold shower. Luego, ¿qué hace ella? Ella hace el desayuno. She makes breakfast for her family. Hace el desayuno para su familia. Y ahí empieza su rutina de trabajo. Entonces luego dice, she rides her motorbike to work. Ella conduce o maneja su motocicleta al trabajo. En la clase pasada, bueno, en clases anteriores, hemos recordado que el verbo drive, que conocemos también, es manejar carro. Y el ride, que estamos viendo acá, es el de montar en moto. Como ahí vemos que ella maneja moto a su trabajo, decimos entonces she rides her motorbike to work. Luego que llega al trabajo, ¿qué hace? She works all morning. Ella trabaja toda la mañana. Freddy dice, bueno, sobre la S al final. Este tema lo dimos de forma introductoria hace 2 semanas cuando empezamos a ver el tema del presente simple. No lo expliqué completamente porque hoy es cuando lo estamos viendo. En esta unidad 9 o lección 9 es cuando se ve el presente simple para él y para ella. Entonces, Freddy, decíamos que cuando se trata de la actividad que él hace o ella hace, o que mi mascota hace, porque también es un sujeto tercero, ¿no? Para esas terceras personas singulares, decíamos que al verbo hay que agregarle una S, ¿no? Entonces, por eso, como estamos hablando de la rutina de Rosie, la S va al final. Entonces, acá ahora decimos que ella come su almuerzo en su oficina a esta hora. Entonces decimos she eats lunch in her office at 1 p.m. ¿Listo? Entonces, ahí está esa conjugación, eats. ¿Qué hace ella luego? Bueno, acaba su trabajo y que llega a casa. Ella llega a casa en la noche. Entonces decimos, she arrives home in the evening. Como se dan cuenta allí. Uy, pobre mujer, ella se hace cosas. Vea, se levantó temprano y todavía sigue. Entonces, después de que llega a la casa, vean que aquí continúa. Dice, she makes dinner at 7 o'clock. Ella hace la cena a esta hora, 7 o'clock. Preparar o hacer la cena, recordemos que es la acción make dinner. Como ella es la que la hace, entonces le agregamos la S. She makes dinner. ¿Listo? Luego, ¿qué hace ella? Ella lava la ropa. Con la lavadora lava su ropa. Entonces dice, then she washes clothes. Ahí está la acción de lavar la ropa, wash clothes, conjugado washes clothes. Todavía faltan más actividades para Rosie.
Ah, bueno, viene ya el momento familiar. Dice, Rosie and her family have dinner together and they talk about their day. Ah, entonces, ¿qué pasa? Rosie y su familia cenan juntos y hablan sobre su día. Entonces, mientras toman el vino y comen la cena, hablan de su día. Bueno, ya se descansa, por fin se descansa y dice, She watches TV for a while. Ella ve televisión por un rato. Recordemos que ese for a while es por un rato. Ah, bueno, ella tiene actividades de descanso nuestra Rosie. Entonces luego dice, Rosie reads detective novels at night. Ah, entonces dice que Rosie lee novelas de detective por la noche. Y por último, pues final. Please, sorry, teacher. Tell me. Please, la diapositiva anterior, porfa. A la anterior está. ¿Esta? Sí. Listo, profe, gracias. Prosiga. Ok. Bueno, entonces hay un salto en el tiempo, pero volvió Rosy y ya es hora de cama. Entonces empezó su rutina temprano, ¿no? Decíamos, she gets up at 5:30. Y aquí ya por último, entonces decimos, finally, she goes to bed at 11 p.m. Ahí por último, ella va a cama. Entonces el verbo es go. Hace un momento decíamos que esta conjugación de go necesita la ES. No solamente la S, sino la ES porque es una especie de ¿qué? De excepción. Cuando es este tipo de excepción, como en el verbo go, pues lleva esta vocal adicional. She goes to bed. Ella va a cama. Y así acabó ya su rutina, ¿cierto? Al recorrer todas estas acciones de Rosy, estamos recordando ese presente simple conjugado, ¿no? Ahora, si hacemos un recap, es decir, una recapitulación de lo que Rosy hace en la mañana, ¿qué recordamos? Si a mí me preguntan, what does Rosy do in the morning? ¿Qué hace Rosy en la mañana? Ah, pues yo digo, she takes a shower, ella toma una ducha. She makes breakfast, hace el desayuno. And she goes to work. Ella va al trabajo. Y si me pregunta, ay, ¿recuerda cómo iba al trabajo? ¿En bus? No. Yo diré, she rides a motorcycle. Cosas hay que recuerdo de lo que ella hace en la mañana. ¿Listo? Ahora me preguntan, ¿qué hace Rosie por la tarde? What does Rosie do in the afternoon? Ah, pues yo digo, she works and then she goes home. No es mucho lo que hace. Entonces, ahí dice que trabaja y después va a casa. Ahí están los dos verbos, works y goes. Goes home, ir a casa. Ahora, si me preguntan, what does Rosie do in the evening? Pareciera que en la noche uno llega y no hace más, pero es cuando Rosie más trabaja en la casa, ¿no? Entonces, recordemos lo que Rosie hace en la casa por la noche. Vean todo esto. She makes dinner, hace la cena. She washes clothes, lava la ropa. Ahí está el verbo, ¿no? Washes, conjugado, lava la ropa. She has dinner. Ah, pues obviamente ella toma la cena o ella cena. Ese have dinner, que conjugado es has dinner, recordemos que la acción cenar, ¿no? En español existe como una sola palabra, cenar. Pero en inglés necesitamos el verbo y el sustantivo. Have dinner. ¿Listo? También decíamos que ella mira televisión, entonces she watches TV. And she reads a book. Es una de sus actividades ya de descanso, que es leer un libro, ¿no? She reads a book. Presente simple, entonces conjugado para él o para ella. Ah, bueno, y nos preguntan ahora, entonces, ¿a qué hora se acuesta Rosie? What time does Rosie go to bed? Uy, ¿a qué hora era eso, no? 10 o'clock or 11 o'clock, midnight or 9:30. Bueno, acá entonces recordamos. She goes to bed at 11. Ah, entonces que ella va a cama a esta hora, at 11. Ah, bien, ahí Jairo nos respondió también en el chat, at 11 o'clock. Muy bien. Para recordar, entonces, si el verbo recordemos desde ya o aprendamos desde ya
que un verbo sin conjugar, es decir, como ustedes lo encuentran en el diccionario, por ejemplo, work, es trabajar. Eso es lo que llamamos el verbo en infinitivo o en su forma base, como ustedes lo encuentran en un diccionario, ¿no? Sin conjugar. Ya conjugado, cuando yo digo mi papá trabaja, my father works. Entonces, sí, él trabaja, he works, ¿listo? Have, ni qué decir de have, que sí tiene una forma muy distinta, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, yo tengo un computador, I have a computer, pero mi hermano tiene una tablet, entonces yo diré, my brother has a tablet, ¿no? Entonces, una forma, lo que yo tengo, I have, versus lo que él tiene, he has. Ahí estamos contrastando esas formas de los verbos. Take, que es tomar, coger o agarrar algo. Entonces, si yo digo, yo tomo el bus a mi trabajo. I take the bus to my work. Pero si yo digo, ella toma el metro. She takes the metro. ¿Listo? Ver o mirar, sobre todo para ver películas o ver televisión, ¿no? Watch. Entonces yo digo, por ejemplo, que yo veo documentales. I watch documentaries. Pero mi hermana prefiere o ella ve películas románticas. My sister watches romantic movies. Romantic movies. Entonces la diferencia entre I watch y she watches. Con watch decíamos entonces que como el verbo termina en la CH o el sonido de la H prácticamente, es necesario agregarle la ES. La S solita no es suficiente, por eso hay que agregarle ES, ¿vale? Por aquí, make. Decíamos entonces, por ejemplo, hacer el almuerzo, hacer el desayuno, hacer algo. Entonces, si yo digo, yo hago el desayuno y mi mamá hace el almuerzo. I make breakfast and my mother makes lunch. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, unos hacen la paz y él hace la guerra. Entonces, we make peace, he makes war. Nosotros hacemos la paz y él hace la guerra. Make, make. Luego está el verbo read. Yo digo que leo novelas históricas, pero él lee poemas. I read historic novels and he reads poetry. Y por último, recordar el verbo go, que sufre un pequeño cambio, le agregamos la ES. Yo voy a la universidad, ¿cierto? I go to university. Y ella va a la escuela. She goes to school. ¿Listo? Entonces yo voy versus ella va. Bueno, chicos, viene el momento de la conjugación. Entonces vamos a agregar esas formas conjugadas, como acabamos de dar en los ejemplos, entre el I, we, they. Ahí vemos que están los verbos ya pues conjugados para estos sujetos. La verdad, con estos sujetos, I, yo, we, nosotros, o they, ellos, el verbo no sufre ningún cambio. Se deja básicamente como existe en el diccionario. Study, kiss, fix, etc. Cuando hablamos de ella, él o esto, vemos que sí se le agrega o una S o la ES o la IS. ¿Listo? Entonces, mientras yo les voy leyendo estas frases, vamos a conjugar. Este ejercicio es de conjugar el mismo verbo que sale aquí. Enfrente lo vamos a conjugar para la tercera persona. ¿Listo? Por un lado yo digo, we study medicine. Nosotros estudiamos medicina. Pero quiero decir aquí que ella estudia inglés. Entonces voy a conjugar ese verbo study para la tercera persona. Go. Mientras les voy leyendo el ejercicio, ustedes van enviando sus respuestas por el chat. La segunda dice, I kiss my children. Yo beso a mis hijos o le doy un beso a mis hijos. Pero por el otro lado dice que él besa a su esposa. ¿Cómo escribiremos allí entonces que él besa a su esposa? En la tercera está el verbo fix, que es reparar o arreglar. Por un lado digo, they fix motorcycles. Ellos arreglan motocicletas. Por otro lado digo que él arregla carros. Vamos a colocar entonces ese verbo allí fix conjugado para la tercera persona. Luego dice, they play basketball.
ellos juegan básquetbol, pero por el otro lado yo quiero decir que ella juega tenis. ¿Cómo diré entonces que ella juega tenis allí? Y luego está I eat vegetables. Mientras yo como vegetales, mi mascota, por ejemplo un conejo, come tomates. Entonces, ¿cómo diré yo que eso o ese animal, it, cuando nos referimos a una criatura o un animal, it, ese come tomates, vamos a decir allí. Luego está la frase, we cry in a movie. Nosotros lloramos en una película, ¿no? Entonces cuando vamos a cine, así lloramos en la película, pero decimos que ella llora en el teatro, cuando va a teatro, por ejemplo. Y luego, they work in the morning. Ahí por un lado decimos que ellos trabajan en la mañana, pero él trabaja en la tarde. He in the afternoon. ¿Listo? Este ejercicio para contrastar, entonces chicos, nos sirve mucho porque nos está reforzando, ¿cierto? La idea de que esto de los verbos en inglés, que ya vemos que son distintos, ¿no? Cada verbo, cada acción muy diferente, se conjugan de esta manera cuando hablamos de ella, she, de él, he, o de it, cuando es un animal o un objeto realizando, digamos, una acción, ¿no? Entonces, ahí nos dicen en el chat, he fixes cars, Jairo. Yolanda, it eats tomatoes, muy bien. Flor nos dice, she studies English, sin la E inicial. Cuando decimos study, recuerda que el verbo study, míralo, empieza por S, entonces la E inicial no es necesaria. Catherine también nos dice, it eats tomatoes, así como María. Luisa dice, she eat. ¿Quién es el que estudia inglés? A ella. Ese it sobra. No se puede repetir un sujeto. O sea, si tú hablas de ella, no puedes decir a la vez it, porque eso es un choque. Sería como decir, ella esto estudia. Solo ella. Entonces, she studies English. Yolanda dice, she cries at the theater. Muy bien. Igual Catherine. Norma dice, he fixes cars. Jairo dice, she plays tennis. Bien. ¿Cuál nos falta? Ah, bien. Básicamente entre todos los que están acá participando muy bien en este foro chat, hemos hecho el ejercicio de manera grupal. Excelente. Esa es la idea, chicos. Vamos a ir entonces cerrando ya aquí con la confirmación de esas frases. Entonces, si decíamos we study medicine, para ella decíamos she studies English. Vean el cambio, pasa de la Y a la IES. I kiss my children, he kisses his wife. Ah, entonces al kiss yo le agrego ES también, ES. Cuando decimos they fix motorcycles, he fixes cars, le agregamos la ES. En la clase, no a la anterior, que fue la de Can y Can, sino la de hace 15 días, cuando introdujimos este tema de la tercera persona, vimos allí algo, decíamos que es cuando el verbo termina en estos sonidos de la S, de la X o de la SH y la CH, ¿recuerdan? Bueno, sigamos con el de play. Por un lado, they play basketball y por el otro, she plays tennis. Acá solamente agregamos la S y ya, no hay nada más que hacer. Para el de comer, I eat vegetables. Y como nos escribió, ¿quién fue por acá en el chat? Bueno, varios de ustedes escribieron esta. Dice, it eats tomatoes. Ah, Norma. Aquí la última respuesta que es la de Norma. It eats tomatoes. Cuando decimos, we cry in a movie, por otro lado decimos, she cries at the theater. ¿Qué pasa con cry? Así como study, que está por acá arriba, cuando son verbos que terminan en la Y de yuca, pero se les antecede una consonante, entonces decíamos que ocurre ese cambio, ¿recuerdan? Entonces ahí está, por esa razón. Uy, ¿qué le pasó a mi chat? Wait. ¿Qué es? Ah, listo. Por último decimos they work in the morning, para decir que ellos trabajan en la mañana, pero él trabaja en la tarde. He works in the afternoon. Bueno, ahí entonces estamos viendo qué patrones de conjugación para esos verbos. Hoy estuvimos viendo entonces afirmación, negación con el doesn't, lo que alguien, una persona no hace, y preguntas con el does.
En el repaso de este jueves que vamos a tener a las 6 de la tarde, entonces los invito a que practiquemos ya el cierre de esta parte del presente simple, donde vamos a estar haciendo preguntas, afirmaciones y negaciones, en general, sea con el auxiliar do para otras personas, como estos de aquí, o con el auxiliar das para estas personas en específico, das she, he or it. ¿Listo? Por último, recordarles de la lección 8 del can y can't, que se cierra, bueno, de hoy en 8 días. Sí, todavía tenemos 8 días para hacer la lección can y can't. Y este tema que estábamos viendo el día de hoy del presente simple para la tercera persona se abre mañana martes y se cerrará el 26 de abril. Voilà, we have finished. Bueno, creo que el tiempo estuvo justo para nuestra práctica, entonces bienvenidos a quienes se conectaron el día de hoy y nos veremos el jueves en el repaso.